Bueno, estamos acá con Enrique Gutiérrez, más conocido como Quique en el ámbito de los fileteadores, que bueno, que gentilmente se prestó para la entrevista. Bueno, Quique, ¿cómo estás? Sí. Bueno, queremos hacerte algunas preguntas. Por ejemplo, bueno, queremos hacer un poquito de tu historia. ¿Desde qué año sos fileteador? Desde los 15 años. Desde los 15 años. Tengo en el momento 71 para 71. ¿Y cómo fue tu primer contacto con el filete? ¿Cómo conociste el filete? Claro, yo siempre me gustó, pero me metí en el filete por la razón de que cerca de mi casa había una carrocería y tuvieron un problema con los fileteadores de salud, digamos, y entonces me llamaron a mi hermano también era fileteador. Electrica, éramos eléctrica. Y entonces, ¿qué pasa? Nos llaman y para mí era una cosa distinta, no nada que ver con las letras. Entonces fuimos y este hombre de la carrocería le dijo, mira, yo te compro las panes, que yo, una cosa rara para mí. Pero bueno, y nos puso un colectivo a la par para copiar. Y así iniciamos. Empezamos con eso, carrocería casero en ese tiempo, y después de ahí arrancamos. Que yo pensaba que era lo único que se hacía y de ahí arrancamos con colectivos. Todo el colectivo. ¿Siempre trabajaste más que nada en colectivo? Sí, trabajé muchas carrocerías de fabricantes de colectivos. Muchas, arriba de 30. Las enumeré y más o menos son 30 carrocerías. ¿Y quiénes fueron tus maestros? ¿Tuviste algún maestro de filete? No, mi hermano, ahora fallecido, él estudió, se recibió en, no me acuerdo si la UBA, que sería en esa época, no sé, de dibujante. Entonces, muy buen dibujante. Pero ¿qué pasa? Hacíamos las letras, porque hacíamos los carteles de estación. Antes se usaba mucho en las estaciones los carteles. Y trabajábamos para una compañía de publicidad. Entonces, ¿qué pasa? Siempre estaba relacionado el asunto letras con el dibujo. Y a mí siempre me gustó, chico. Entonces, cuando fuimos a esa carrocería, arrancamos, como quien dice. No pensaba que iba a ser tan largo el camino. Decime, ¿y para vos qué es el filete porteño? Bueno, el filete yo lo relaciono con el arte por la razón de que es una cosa manual que se hace todo por lo que uno ve como son las cosas, una cosa pura, digamos, para mí. Entonces lo relaciono por eso, con eso. Me gusta y lo sigo haciendo. ¿Y qué caracteriza el filete porteño? ¿Cuál es la característica para vos que tiene el filete porteño? Con otro arte, por ejemplo. Sí, no, yo a veces me pongo a mirar algunos edificios antiguos y veo esos trabajos de arquitectura, no sé quién lo haría en esa época, pero eran maestros. Y me pongo a mirarlo a veces. Hasta ahora mismo a veces paso en un edificio que está bien hecho y me pongo a mirar el trabajo de albañilería, que era los ornatos, la forma que le daban al trabajo. Y por eso lo relaciono con eso. Y decime, ¿cómo ves el filete porteño hoy en día? La situación del filete porteño hoy en día. No, está bien. Se mantiene por la razón de que ahora, como quien dice, resurgió. Estuvo un poco parado en una época, pero resurgió por el asunto de los restaurantes y parrillas, de todo, en general, que le gusta el trabajo manual, el trabajo de arte. Claro. ¿Y qué diferencia ves en otras épocas, cómo era ser fileteador en otras épocas y cómo es ahora? Bueno, en otras épocas uno ¿cómo que se llama? No le importaba el tiempo. A mí principalmente no me importaba el tiempo. Yo he ido a trabajar, a hacer un colectivo y por ahí me tenían un trabajo interno dentro de un asiento y eran capaz que las 12 de la noche y no me importaba el tiempo. Hacer un trabajo, un fileteado, una leyenda. Para mí no, el tiempo no existía, para nada. Era el trabajo en sí. Me gustaba hacer el trabajo bien y ahí quedaba. Y decime, ¿vos creés que, por ejemplo, los choferes de colectivo aprecian el filete porteño? Sí, la gente grande no tanto. Lo vieron, lo vivieron, pero lo veo que en la muchachada, la juventud,
veo que a algunos les está gustando, que se está resurgiendo, digamos, pero el antiguo, el hombre grande del colectivo, lo vivió en su época, pero ahora es más comercial, digamos. Las líneas de colectivo son más, como si fuesen empresas, son cooperativas, digamos. Entonces me parece que por ese lado lo aprecia, sí, pero no tanto como el chofer. El chofer le gusta el coche bien filetadito, bien terminadito. ¿Y por qué cree que se fue perdiendo el filete en el colectivo? Y se va perdiendo por la razón de que ya no se usa mucho el trabajo, digamos, de trabajo de pintura, que antes era más costoso hacerlo, por el corte que llevaba el colectivo y todo eso. Entonces fue más lineal. Y después simplificaron mucho con el asunto ploteado, que ya ahora le aplican las letras ploteadas, no llevan bandera, los números ploteados, y esa para mí me parece que debe ser el motivo. Una cuestión económica. Y una cuestión económica también, porque antes, digamos, un colectivo lleva un ornato o una inscripción al costado con una característica especial, y si no lo hacía el fileteador, no lo hacía nadie. Entonces esperaban que uno llegara para hacer el trabajo. Un logo principalmente. Decía, por ejemplo, viste que por ejemplo en los camiones o en los carros hay un tipo de filete característico, ¿no? Que lleva ciertas cosas. Sí. ¿Cuáles son las características del filete de colectivo, por ejemplo, ¿no? Claro. Lo tradicional en el colectivo. Claro, en el colectivo prácticamente lo tradicional de antes, la letra gótica, el filete con curvas, que ahora no se usa, todo lineal, y después el trabajo de banderas y esas cosas, que antes se usaba, ahora ya lo han simplificado mucho. Es una lástima porque antes uno iba al centro y lo lindo del centro era el colectivo fileteado. Y ahora lo veo que no, es todo muy sencillo, muy monótono, muy cortante, dos colores, una letra ploteada, y no sé, le sacaron vida. ¿Vos creés que si el filete vuelve al colectivo sería una cosa importante para los porteños? Y yo calculo que sí. Entra la parte económica también a valer ahí en ese sentido, porque a veces lo económico influye. Pero yo calculo que sería lindo, porque acá el centro era una maravilla, ver los camiones, colectivos y todo fileteado. Antes era una disputa entre una línea y la otra, cuál la tiene mejor. Ahora hay algunas líneas que disputan, digamos, tenerlo mejor o qué sé yo, pero son pocas. La mayoría se están cayendo. ¿Vos creés que a la gente le gustaría que los colectivos vuelvan a filetearse? Yo calculo que sí. Al pasajero, digamos, ¿no? Y al pasajero también le gusta el coche bien prolijito, por ahí contiene algún detalle, un gardel o una cara o una virgen de Luján, lo que sea, le gusta eso. Yo lo veo que le gusta. Decime, ¿cuáles son los fileteadores que vos creés que son representantes del filete porteño? Claro. En este momento, Sí, o... yo de los grandes que en mi época, que no tuve la suerte de conocerlos porque no los conocí, pero estaban vigentes, Andrés, León, Carboni, y toda esa gente no la conocí. Conocí los trabajos, pero en la actualidad, Memo Gaviria, Gervasi, para mí el gusto, Dani Rodríguez, sí, hay unos cuantos, hay otros, sí, bueno, muy bueno. ¿Y fileteadores de colectivos? Bueno, los fileteadores de colectivo prácticamente no hay muchos fileteadores de colectivo en estos momentos, el fileteador antiguo, digamos. ¿Y históricamente? Anteriormente ya, el que yo hice escuela, digamos, había uno ya que era de Carrocería La Estrella, ahora se me borró el nombre, pero era muy buen fileteador. Mario del Piero para mí fue un espectáculo. Hablando sin filete era una eminencia. Igual que el gordito, Ricardo Gómez. Sí, nos falta. ¿Vos creés que se tendría que mantener la tradición de los fileteadores? Yo calculo que sí. Sí, yo calculo que sí, se tendría que mantener. Ahora hay mucho trabajo de caballete, pero yo calculo que sí, que se tendría que mantener.
¿Cuáles cree que son los problemas que tiene hoy el filete porteño? ¿Problema? No sé. ¿Qué tipo de problema? ¿En qué sentido el problema? A ver si lo entendemos. Y por ejemplo, ¿vos crees que el filete porteño hoy está en pleno auge o pensás que el filete se está perdiendo un poco? Sí, está ahí intermedio. Para mí que está ahí intermedio, que podría saltar, digamos, de vuelta como en las épocas buenas. Calculo que sí, que podría saltar de vuelta. ¿Y qué crees que impide que el filete surja nuevamente? Por ejemplo, En estos momentos. Sí, en estos momentos yo creo que lo económico. Sí, para mí lo económico, porque a veces veo que en las líneas sí le gusta el trabajo, pero a veces por la parte económica no lo hace. Para mí, me parece que está por ahí la asunto. ¿Y vos crees que, por ejemplo, culturalmente, por ejemplo, no sé, una idea, ¿no? El Ministerio de Cultura, Secretaría de Cultura, lo que sea, pueden dar una mano para que Sí, por el filete supuesto. vuelva? Tendría que existir así un apoyo de la parte de cultura para que se mantenga el filete. Es una cosa lógica. Que haya academia, que haya gente que lo enseñe, que siga el camino que tiene que seguir. Porque pasados los años hay gente nueva muy buena, pero me parece que está radiándose el asunto. Me da la impresión. ¿Y cómo ves el futuro del filete vos? No, lo veo bien por la razón de que hay gente que todavía valora el trabajo artesanal. Todo lo que sea artesanal es bueno, para mí. No sé, calculo de que me parece que sí. Hay, ya digo, restaurantes, de parrilla, de todo, haremos Hollywood, que todavía lo emplean y lo ponen en buen lugar. Me parece que sí, que va a andar. ¿Y vos personalmente cómo te ves relacionado al filete porteño, por ejemplo? No voy a decir que tenés ya muchos años de trayectoria, ¿no? Sí. ¿Y cómo te gustaría estos años que vienen encontrarte a vos fileteando, ¿no? ¿Haciendo qué cosas, por ejemplo? No, a mí me gusta, digamos, seguir trabajando, por supuesto todavía lo hago, pero me gustaría ver, digamos, que surjan academias o así, que hay gente muy capacitada para que lo siga haciendo y que salga gente joven buena, ¿va? Porque hay mucha gente buena. Pero vos, por ejemplo, ¿cómo te verías a vos? ¿Enseñando o fileteando colectivos o teniendo tu taller? No, colectivos ya no, sino hago algunos trabajos, sí, pero algunos carros, algunas avanzadoras, qué sé yo, pero ya el trabajo de escalera y esas cosas no, eso no. Antes hacía cualquier trabajo, de altura, frente, ya ahora no lo hago por la edad, por lo que sé yo, tampoco no le da. Bueno, ¿alguna cosa que te gustaría comentar? No, que sí, lo que puedo comentar es que yo desde chico, cuando vivimos con mi hermano, salimos a la calle con un Forte, me acuerdo, de época antigua, y salíamos a filetear, íbamos a Quilmes, a Carrocería Moliterno, a un montón de carrocerías, porque ya sería un montón para nombrarla, y la historia, ir con los piseles, bajar, hacer un colectivo, bajar, ir para la otra carrocería, volver, ir a la otra punta, y así la vida de uno. De correr y hacer carrocería, que en ese tiempo era muy normal, porque había muchas carrocerías. Ahora son pocos, todavía mucho coteado, muchas cosas sencillas, digamos, pero antes era muy buscado el trabajo artesanal, manual principalmente. Se esmeraban antes las fileterías. Sí, era muy buscado el fileteo, muy buscado. Sí, trabajo lindo de arte. Todo lo que sea arte y manual, espectacular. Sí, ahora capaz que pasaba también con todas las cosas, ¿no? Con los muebles, con todas las cosas que antes hacían unos laburos, como vos decís, capaz que no pensaban tanto en el tiempo, sino en el tiempo de hacerlo, sino en que quedara bien el trabajo, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces capaz que antes se esmeraban más para que el trabajo quede bien hecho, ¿no? Sí, se esperaba mucho. La gente no tenía el problema del horario, no tenía ese problema de decir, bueno, me voy temprano, ¿no?
Era una cosa de empezar y capaz que era una cosa de terminar, qué sé yo, en cualquier momento, no había horario. ¿Y cómo era el laburo en las carrocerías? En el ámbito de la carrocería, digamos, ¿no? Sí, y el trabajo, bueno, yo tenía mi lugar de trabajo, digamos, mi pintura, mis pinceles y demás, que yo no llevaba valija, sino yo la tenía incorporada en la carrocería. Y se arrancaba, está bien, se usaba la letra gótica, que hacíamos una suposición. Yo he trabajado con otro muchacho que también es fileteador, le dicen el polaco, Masinowski se llama el apellido. Y empezábamos con 6-7 colectivos que los teníamos todos en línea. Entonces marcábamos todas las letras góticas, empezamos con un color, el otro lo seguía, después la sombra, el repiqué y todo así. Después o yo me encargaba de las letras de arriba o él hacía lo luminoso. Y después las extras, digamos, que eran los filetes, lo que sea bandera y todo lo demás, se hacía aparte, porque en la carrocería no lo proporcionaban. A veces sí lo pagaban para agarrar el trabajo, pero después lo desligaban. Que nosotros fuera de obra hacíamos el trabajo de agregado, digamos, que era bandera, todo pedido por el colectivero, que se usaba mucho. Eso te lo pedía el chofer. Sí, lo pedía el chofer o el dueño del colectivo, que a veces venían de distintas provincias, digamos, porque yo trabajé para muchas provincias que venían a carrozar acá la carrocería. Entonces, el detalle. Entonces, ¿qué pasaba? O lo hacían en el momento de salir del coche, o si no, a veces ablandaban, como se acostumbraba antes, a ablandar el coche, iban hasta, pongámosle Rosario, volvían, yo le hacía el trabajo de agregado y después se volvían. Pero igual lo hacíamos, con ese sentido. Para agregarlo, digamos, para que quede listo, elegante. Sí. ¿Y el trato en la carrocería cómo era? ¿Había un trato especial con la fileteadora dentro de la carrocería? Sí, era muy buen trato, muy buen trato. Los muchachos colaboraban, para todo, para el trabajo era un trabajo que había que hacer letras, a veces armar andamios, esas cosas, colaboraban, los muchachos muy buenos, la verdad que sí. Y se trabajaba mucha cantidad, porque ahí en el detalle yo he llegado a trabajar 7 coches por día. 7 coches por día está bien, no eran de gran trabajo, digamos, de filete, porque tenían 1 o 2 cortes nomás de pintura, la letra gótica, 4 números y después el luminoso y la letra arriba. Entonces lo hacíamos los 7 coches, digamos, en cadena con el otro muchacho que nos ayudaba, el polaco, el Masinowski. Y después todo el agregado le llevaba un tiempo para hacerlo. Sí, el agregado de extra era, entre los dos, digamos, era un trabajo de 3 horas, 2 horas y media, más o menos, 3 horas, exagerado, sí. Nos complementábamos bien con el asunto de la bandera, las letras y demás, nos complementábamos bien. Todo el trabajo de decoración, cualquier decoración del colectivo. Muy lindo trabajo. Bueno, Quique, muchas gracias. Bueno, de nada. Muy linda la conversación, muy linda la pregunta. Puede ser que